Jesús siempre que trae una verdad a nuestra vida es con el ánimo de que nosotros cambiemos y que cada día nos parezcamos más a Él. Así que vamos a orar y a pedirle al Espíritu Santo. Dile: Señor Jesucristo, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú hablándome a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema que vamos a estudiar hoy se llama el favoritismo. El favoritismo es algo que socialmente es muy conocido, pero familiarmente también. ¿Cómo se define el favoritismo? Dice: el favoritismo es un trato de injusticia de uno frente a otro. El favoritismo es un trato preferencial de una persona frente a otra. O sea que yo no puedo decir, este es mi favorito, si hay uno solo. Para yo poder determinar si hay problemas de favoritismo, tienen que haber mínimo 2 cosas o 2 personas para elegir. A partir de allí pueden ser 3, 4 o 5. Y el favoritismo es algo que hace mucho daño, especialmente en las familias. Usted habla con más del 90% de los padres y le dicen: yo no tengo hijo favorito. Mentira como una casa. Esas cosas solo se vencen en Cristo. No, yo no tengo hijo favorito, a no ser que sea hijo único, de lógica, no tiene favorito. Pero si casi todos los padres, ¿cuántos van a dejar que el Señor entre ahí a la cocina? Yo ya veo caras que, no, yo no tengo favoritos, ¿no? Usted le pregunta a la mayoría de padres y dicen: no, yo a todos mis hijos los quiero, sí, pero hay uno que es su favorito. Hay uno que tu corazón, ¿cuántos son honestos hoy? Hay uno que tu corazón se inclina, ¿es así o no? Hay uno que tu corazón internamente prefiere. Pero al Señor no le gusta eso. ¿Cuántos van a ir hoy a ese espejo? A Dios no le gusta el favoritismo. Tanto así que Dios sí puede decir que Él a todos nos ama por igual. Y vamos a entender hoy por qué el favoritismo es malo y es un acto de injusticia que se manifiesta en nuestro corazón. Y usted va a decir: no, eso no está en la Biblia. Vamos a Génesis 37, del 3 al 4. Eso lo hemos leído muchas veces, pero hoy vamos a ahondar un poco más en este tema que Dios quiere derribar de nuestros corazones, porque Dios quiere que cada día nos parezcamos más a Él. Y si Dios no tiene favoritos, ¿usted debe tener favoritos? No, porque Dios quiere que nosotros seamos como Él es. Mira lo que pasaba con la familia de Jacob. Eso lo hemos leído muchas veces. Literalmente lo dice, y la palabra de Dios jamás miente. Génesis 37, del 3 al 4 dice: y amaba Israel a José más que. ¿Eso qué significa? Favoritismo. El texto lo está diciendo claro, ¿o no? Está definiéndolo, la misma Biblia lo dice. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido como en su vejez. Ahí explica la razón por qué. Hay padres que dicen: no, es que a mí me gusta más porque cuando yo lo regaño, ese se queda calladito, pero el otro es muy altanero. Imaginen que el Señor hiciera eso con uno. A mí me gusta más porque peca menos, pero el otro peca más. Yo voy a bendecir a porque peca menos. O sea, cuando esas cosas se manifiestan en nuestro corazón, eso hace que se manifieste en muchas áreas de nuestra vida. Por eso Dios quiere hoy entrar allí en lo profundo. Y dice: amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Esa túnica que representaba, ¿quiénes se ponían esa túnica de diversos colores? Los príncipes. Y lo tenaz es que José era de los hijos pequeños. Y usted sabe que por la ley de Dios, el primogénito era el que tenía toda la autoridad, el que pertenecía. Pero Jacob dijo: no,
mi favorito es José y se los voy a demostrar a todos mis hijos. ¿Cómo lo ve usted esa escena? Y le da una túnica de colores mostrando que José era su favorito, o sea, lo publicó. ¿Cuántos padres? Yo he conocido padres que le han dicho a sus hijos, es que yo quiero más a este, los conozco. Así como Jacob. Y en la cara se los ha dicho. Al menos hay unos que disimulan y dicen, yo a todos los quiero por igual. Pero dígame los que son como Jacob. En la cara le dicen a los hijos, no es que usted no es como su hermano. ¿Sabe quiénes son los que crean discordia entre hermanos? Los padres. ¿Y por qué decimos eso? Mire, dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le amaban ellos más. Lo aborrecían. Mira, cuando uno ama a un hijo más que a otro, eso genera un celo y hace que entre los hermanos haya mala relación. Eso hace que entre los hermanos haya mala relación porque, escúchame bien, todos los hijos queremos que nuestros padres nos amen. Todos los hijos en el corazón queremos la misma aceptación de nuestros padres hacia nosotros. ¿Estamos entendiendo por qué el favoritismo es un acto de injusticia? Porque si todos son hijos, ¿por qué tienes que amar más al uno que al otro? ¿Por qué le tienes que negar al otro ese derecho de sentir el mismo aprecio, el mismo sentimiento que al otro? Es un acto de injusticia porque daña a tus hijos. Y dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, él lo publicó con su túnica de colores, le aborrecían y no podía hablarle pacíficamente. Un acto que llevó a que sus propios hermanos intentaran matarlo. Imagínate qué tanto daño hace el favoritismo. Hay familias que han estado a punto de destrucción, hermanos que aborrecen a sus hermanos por la actitud que tienen sus padres. Y Dios está interesado en las familias. Dios quiere que nosotros cada día nos parezcamos a Él para Él empezar a restaurar las familias. Y hoy yo te digo, si tú no has sido de los favoritos, no te preocupes, que Dios te ama así como eres. Dios no tiene favoritos. Él es el Padre por excelencia. Y hay personas que se quedan toda la vida sufriendo con ese menosprecio. Es que yo no soy el favorito, yo no fui el favorito. No importa, Dios te ama. Y el favoritismo en las familias daña el corazón de los hijos. Eso hace tanto daño que hay personas que crecen hasta la adultez, llegan a un trabajo, llegan a un colegio, tienen la oportunidad de algo, mira, y el daño es tan fuerte que tú siempre te quedas pensando que van a escoger a otro antes que a ti. Te quedas pensando que otros tienen más derechos que tú, porque tú en el corazón sabes que no recibiste la aceptación de tus padres que necesitaban. Y hoy Dios quiere enseñarnos, iglesia, a que nosotros podamos renunciar a todos esos sentimientos de injusticia. Y si tú ya eres padre, pedirle hoy perdón a Dios y decirle, Dios, limpia mi corazón de todo sentimiento incorrecto de favoritismo que hay en mi corazón hacia mis hijos. Es un acto también de egoísmo, porque no me importa a mí causarle daño a mis otros hijos por el sentimiento que a mí me gusta tener y la relación que yo tengo con ese hijo. No me importa dañar a otros. Y Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Dios es un Dios justo. Su trono es un trono de justicia. La palabra justicia quiere decir hacer siempre lo correcto. ¿Usted cree que es correcto amar a un hijo más que a otro? ¿Usted qué opina? Allí no hay justicia.
Ese es un acto de injusticia que se forma en nuestros corazones. Y hay personas que dicen, yo soy justo. No eres justo, porque por ese sentimiento incorrecto has dañado a tus otros hijos. Y una persona cuando tiene problemas de favoritismo, siempre al que es su favorito le va a dar lo mejor, va a hablar lo mejor de ese, aunque, escúchame bien, el problema de favoritismo es tan grande que cuando una persona es tu favorito, aunque esa persona se equivoque, tú le tapas. Esa es la mayor gravedad del favoritismo. Cuando yo tengo una tendencia de que uno es favorito, mira, los dos cometen el mismo delito y tú caes primero sobre el que no quieres. Y al que quieres le tapas. Aquí no ha pasado nada. Es mi niño, es mi niña, yo lo entiendo. Pero Dios viene a decirnos, iglesia, yo no soy así. Dios nos puede amar mucho. Dios nos puede escoger para mucho y es importante que nosotros aprendamos a conocer la personalidad de Dios. ¿Cuántos quieren conocer hoy más la personalidad de Dios? Y yo hoy quiero decirte, Dios es justo. Dios siempre hace lo correcto y Él no tiene favoritos. Y Dios puede escoger a alguien para algo, lo puede amar mucho, pero cuando esa persona comete un error, Dios lo va a corregir. Las personas que tienen problemas de favoritismo no corrigen al que hace lo malo. No lo corrigen de la misma manera que corregirían al que no quieren tanto. Por eso es tan dañino. Y vamos a ver un ejemplo de la personalidad de Dios en este sentido, por favor. Vamos al libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al 15. Una historia muy apasionante. En la Biblia hay muchas historias maravillosas. Y hoy vamos a estudiar una de ellas. Esta historia es sobre el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, el que escribió casi todos los salmos. No ha habido un adorador como David. Es más, el Señor estableció un pacto con él. Le dijo que de él saldría el Salvador del mundo. O sea, de halagos a David no le faltó. De promesas a David no le faltó. Pero ¿qué pasó el día que David cometió un error? El Señor se hizo el de la vista gorda. Dijo, no, es que de David va a salir el Salvador del mundo. No pasa nada. Vamos a taparle esto a David. No. Iglesia, Dios a sus hijos no le tapa nada. Dios a sus hijos no le tapa nada. Y si nosotros aprendamos a conocer la personalidad de Dios, si nosotros cometemos un error, no creas que Dios no lo va a pasar por alto. Dios nos va a confrontar. Y si tú amas mucho a alguien, lo primero que debes pedirle a Dios es que te ayude a confrontarle cuando comete un error. No se lo pases por alto. Eso es lo peor que uno hace como padre. Porque el favoritismo crea en el corazón de la persona una debilidad que no permite corregir al que hace lo malo. Y es tan delicado esto que se lo puedo decir abiertamente, muchos padres se han cargado a sus hijos por ese problema. Porque ese favoritismo te crea una debilidad que cuando el hijo comete el error no eres capaz de corregirlo. Y hoy el Señor quiere libertar a muchos padres de eso. Porque los hijos nuestros dependen de nosotros y nosotros tenemos que darle amor, pero también tenemos que darle corrección. Y es Dios el que nos enseña a corregir a nuestros hijos, que esa debilidad que haya en el corazón de nosotros no haga que tu hijo se pierda porque no lo corregiste a tiempo. ¿Cuántos son capaces de entregarle esa debilidad hoy a Dios? ¿Cuántos son capaces de ir y decirle, Señor, hoy te llevo a mi Isaac al altar? Quiero tanto a mi hijo. Es mi favorito. Señor, quiero mucho a mi hijo, pero de hoy en adelante lo voy a corregir como tú me mandes.
aunque me duela, porque te va a doler verlo llorar. Te va a doler verlo sufrir, pero es necesario por el bien de tu hijo. Mira lo que Dios hizo con David. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al 15. Estamos hablando que en esta cita David ya era rey. Ya había danzado y todo. Se había hecho el más vil. Se había pegado la danzadita. Antes de coronarlo rey, ya estaba reinando. ¿No? Y estaba en sus aposentos. Y mira lo que sucedió. El Señor envió a Natán. Natán era un ¿qué? Profeta. A David, y viendo a él le dijo, escucha bien que esa historia es apasionante. Habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y ese no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre. Mira el Señor qué sabiduría para enseñarnos. Dios nos instruye con sabiduría. Y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte. Le salió la vena de justicia al David, sin vergüenza. ¿Por qué no cogió sus ovejitas y cogió la de ese hombre pobre? Ese hombre me merece morir, le dijo a Natán. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo el Señor? Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. ¿Cómo la ve usted? Nosotros somos muy dados a juzgar a los demás. Pero ¿cuántos quieren su cara a cara con el Señor hoy? No es que mi hijo no es así. Mi hijo no es así, no, mi hijo es muy bueno. No, él hace sus cositas, pero no, el Señor nada de eso. Eso fue lo que David dijo. No, decía que él es digno de muerte. Y Natán le dijo, pues ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Qué fuerte. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, le dice el Señor, te habría añadido mucho más. Porque pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos. ¿Delante de quién es que nosotros hacemos lo malo? Dios todo lo ve, a Dios nadie lo engaña. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Qué fuerte. Le dijo el Señor, no, es que tú eres mi favorito. Venga mi hijo, venga, yo se lo tapo, los papás alcahuetos, y que no se entere su papá, las mamás. Que no se entere su papá. Venga, yo se lo tapo. Eso le dijo el Señor a David. Le dijo, mereces una disciplina por lo que has hecho. Sin vergüenza. Sin vergüenza, porque yo te puse como rey. Te di todo lo que querías, y si querías te hubiera dado más. ¿Por qué te comportaste así, David? Para los que no lo saben y no lo creen, Dios disciplina. Abra sus oídos, dígale al del lado, Dios disciplina. No juegue con Dios, dígale, no juegue con Dios. Dios disciplina porque Él todo lo ve. Dios sabe cuando obramos con justicia, y ese mensaje de Dios es hoy para los padres, y te está diciendo Dios, empieza a disciplinar y a corregir a tus hijos como lo hago yo. Porque si no empiezas a corregirles, va a venir juicio sobre ellos. Nosotros tenemos que imitar a Dios, iglesia, y se lo digo honestamente, y perdónenme, no se crea usted más bueno que Dios. Si Dios corrige, usted también debe corregir la maldad de sus hijos. No les pase por alto el pecado,
corríjales. No le estoy diciendo maltrátelos, no confunda. Porque hay un padre que escucha que corregir es coger un palo y darle. No, disciplínele. Porque eso fue lo que Dios hizo con David. ¿Estamos entendiendo? Amaba a Dios a David, lo puso como rey, le dio una posición alta, le dio la victoria sobre sus enemigos, pero en el momento que cometió un error, lo corrigió. Lo corrigió. Y ahí es cuando muchos padres le entienden, ay, es que el niño se me va a ir de la casa, que se vaya. Es que el niño va a sufrir, que sufra, porque por eso es que no cambia. El Señor le dijo a David, ay, es que David vas a dejar de ser rey. Ay, David, vea, eso es un temor, se lo digo honestamente, un temor del diablo que pone en el corazón de los padres y le dices que el niño va a sufrir. Es que ¿qué va a hacer de él? No, que aprenda. Que aprenda. Hay momentos donde los padres tienen que tomar decisiones firmes. Yo he escuchado de muchos pastores que uno tiene que hacer respetar su casa. Y he escuchado de pastores que han tenido que llegar al nivel de decirle a sus hijos, o respeta esta casa que aquí habita el Señor o se va. El pastor Armando Alducín siempre lo cuenta. Mi hijo es pastor hoy en día, gracias que lo eché de casa. Porque quería irse de fiestica, volver, de fiestica, volver. Y él le dijo, no, aquí habita el Señor, o respeta la casa o se va. No la quiso respetar, lo echó. Fue y sufrió como el hijo pródigo. ¿Sabe por qué hay hijos que no cambian? Porque usted no lo deja sufrir. Usted tiene que dejar que los hijos asuman las consecuencias de sus actos. Uno tiene que formar hijos responsables. Y responsable es que si yo me porto mal y hago mal las cosas, eso va a tener consecuencias. Deje de estarle apagando fuegos. No está bien, se los está cargando, se lo digo. Mira, esas son las normas de casa, tú ya eres mayor de edad, esas son las normas, debes trabajar, debes aportar tanto para ayudar con las cosas de casa. No, es que papá, que este mes no me alcanzó, si el próximo mes no aporta, se va y se consigue su habitación y vive solo. ¿Estamos entendiendo cuánto están recibiendo? No se enoje conmigo. Yo advertí que el Señor era el que iba a inspeccionar. Yo advertí. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres. Mira, fue fácil la disciplina, David. Le dijo el Señor, no, de en adelante, ya no te va a llamar rey. De en adelante, ya no le van a dar la comida, va a cocinar usted. No, el castigo fue severo de parte de Dios. Fue severo de parte de Dios. Dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo a David a Natán, pequé contra el Señor. Mira, esa frase de David marcó la diferencia entre él y Saúl. Hay personas que todavía dicen, yo no entiendo por qué David, después que mató, adulteró, sigue siendo el hombre conforme el corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que somos polvo, Él sabe nuestras debilidades, pero Dios espera que cuando Él nos confronte, nosotros aceptemos nuestro error. No salgamos con excusa. No salgamos como excusa. Hay personas que, no, es que el niño nada. El niño lo hizo mal y usted tiene que corregirlo. Siempre estamos justificándolos. Es que pobrecito. Es que nada, hermano. El Señor no justificó a David, pero David tampoco se justificó. Vea, y no hay cosa más fea que usted confronte a alguien y esa persona le salga con excusas. Vea, cuando usted confronta a alguien en algo malo y esa persona le sale con excusas porque no quiere cambiar, no deje que le mareen. Dígale al del lado, no deje que lo maree más su hijo. Haga de respetar.
hijo, eso está mal, eso que hiciste está mal. Usted va, el primer paso es hablarles con respeto y amor. Hijo, esto que has hecho está mal. Pero encima le ponen chulo y le empieza a gritar y usted le va a seguir alcahueteando. No. Yo te he hablado bien y voy a tomar medidas frente a tu comportamiento. Pero David, ¿qué hizo? ¿Se puso chulo? ¿Sí entendemos la diferencia entre Saúl y David? No es que no pequemos, David pecó, pero su actitud fue de cambio. Saúl pecó y lo que dijo, no, pues honrame delante del pueblo. ¿Qué dijo David? He pecado contra el Señor. Cuando su hijo, aquí también hago un paréntesis, cuando su hijo cometa un error y su hijo muestre esa actitud, sí, papá, mamá, lo hice mal, no estuvo bien, no le caiga encima. Que padres, aquí va un poquito para los padres. Hombre, el niño está reconociendo y usted empieza con esa cantaleta, que sí, que ya te dije, que no, tranquilo, el niño está reconociendo. Déjelo tranquilo. Bueno, hijo, hija, ha reconocido eso, vamos a ver cómo lo vamos a solucionar para que no vuelva a suceder. Vale, papá, vale, mamá, vamos a arreglar. Pero hay padres también que el hijo reconoce su error, quiere cambiar y empiezan a caerle encima, a insistirle sobre lo que el niño ya reconoció. Y David dijo, pequé contra el Señor, y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado. Usted sabe que lo que David hizo era digno de ¿qué? De muerte. Porque era ojo por ojo y diente por diente. El que mataba a espada como tenía que morir. ¿Por qué cree usted que Dios remitió el pecado de David? Por su actitud. Por su actitud. Porque David reconoció que había pecado contra Dios. Siempre que nosotros fallemos y vamos delante de Dios, decir, Señor, estuvo mal. Yo no debía hacer eso. Señor, estuvo mal. Señor, todavía en mí hay maldad. Señor, todavía sigo haciendo esto. Ahí es que el Señor viene y nos abraza. Ahí es que Dios viene y nos abraza. Por eso en el Señor siempre encontramos misericordia para nosotros. Dice, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con ese asunto hiciste blasfemar los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Tuvo consecuencias. ¿Disciplinó Dios a David o no? ¿Disciplina a Dios o no disciplina? Dios disciplina. Y los padres hacemos una función muy importante con nuestros hijos. Nuestro deber es darle amor, transmitirle confianza, seguridad, pero nuestro deber es corregir los malos caminos, las malas decisiones que ellos tomen. Un padre que constantemente no toma medidas de corrección frente a la maldad de sus hijos, lo que está haciendo es que esa maldad crezca. Y hay padres que piensan que lo están haciendo bien, pero hoy Dios viene a decirte, no lo estás haciendo bien. Hoy Dios está poniendo un cartel grandísimo diciendo, no más, cambia de camino, deja de taparle, deja de permitirle eso, empieza a tomar medidas de corrección. Cada vez que Dios ve que nosotros nos estamos desviando del camino, Dios empieza a corregirnos cosas. Y uno empieza a decir, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Y el Señor dice que te estás desviando. Y tengo que empezar a corregirte. ¿Cuántos están dispuestos a dejarse enderezar por el Señor? Y no enojarse con Dios. Y cuando usted ha sido un padre que usted le ha permitido a sus hijos tantas cosas, cuando Dios quiere hacer eso con usted se enoja. Porque como usted no ha ejercido esa paternidad correcta de decir, cuando algo se hace mal, y yo insisto en ese camino, hay que corregirlo. Entonces cuando Dios también quiere corregir cosas en su vida, usted se enoja. Y empieza a decir, es que yo no me merezco esto. Señor, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Si yo soy tan bueno. Mira, cuando Dios corrige algo en nuestra vida es porque no somos tan buenos. Y cuando nosotros corregimos algo en nuestros hijos es porque no lo están haciendo bien.
Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos porque Dios nos puede amar mucho, pero en el momento que hacemos algo que a Él le desagrada, Dios nos va a corregir. ¿Y cuántos podemos tener la valentía de decir, Señor, me lo gané a pulso? Señor, en verdad lo hice mal, como hizo David. David no se excusó. Y hay personas que con el cuentico de que Dios me ama, que Dios me ama, que Dios me ama, usted piensa que Dios no le va a corregir, le va a corregir. Dios siempre corrige cuando nosotros estamos haciendo mal las cosas. Un buen padre necesita corregir a sus hijos. Y hoy Dios quiere manifestar su sabiduría en cada uno de nosotros para que aprendamos a corregir a nuestros hijos cuando se estén saliendo del camino. Dios no le pasó por alto el pecado a David. Y usted luego va a encontrar en el libro de los Reyes y en Crónicas que va a decir de los reyes, se refería a Dios a David, no así como mi siervo David. El libro de Crónicas es llamado el libro de la historia blanqueada. El libro de Crónicas es similar al libro de Reyes. ¿Cuál es la diferencia entre Crónicas y Reyes? Que Crónicas no habla de los pecados de los reyes. Reyes sí. Entonces, cuando una persona lee Crónicas, usted no va a encontrar el pecado de David. Usted no va a encontrar el pecado de David. Dios perdonó a David. Dios remitió a David. Y ahí es que nosotros confundimos algo, iglesia. Una cosa es el perdón de pecados, pero otra cosa son las consecuencias del pecado. ¿Dios perdonó a David? Sí. ¿Pero le quitó las consecuencias? No. Cuando nosotros fallamos delante de Dios, Dios va a permitir cosas en nuestra vida que nos van a traer tristeza, que nos van a traer sufrimiento. ¿Por qué? Porque eso se llama consecuencias del pecado. Ay, pero Dios no es que perdonó a David, sí. Pero Dios tiene que darnos lecciones a nosotros para que aprendamos a respetarlo. Cuando un padre no le enseña a su hijo que el pecado tiene consecuencia, los hijos le pierden el respeto a sus padres. Los hijos le pierden el respeto a sus padres porque el carácter del ser humano necesita corrección. Y la palabra de Dios lo dice, que Dios a todo el que recibe por hijo, lo corrige y lo disciplina. Yo no sé qué estás haciendo tú a día de hoy, pero solo quiero decirte que Dios no tiene favoritos. Y si tú estás haciendo algo que a Dios no le agrada, empieza a corregir a partir de hoy. Yo no sé Dios a quién le esté hablando, pero Dios quiere traer un cambio y una transformación para que las consecuencias del pecado no sean peores. Debemos pedirle a Dios, primero, que nos ayude a respetarle a Él. Porque si tú aprendes a respetar a Dios, tú entenderás que Dios a sus hijos los corrige. Yo he vivido, como dice una hermana por ahí, en mis carnes, la disciplina del Señor y no se la recomiendo a nadie. Cuando Dios disciplina, la disciplina de Dios es fuerte. Y hay personas que dicen, no, que pues no, ya el Señor sabrá. No juegues con eso. No juegues con eso. Cuando Dios nos habla una y otra vez de lo mismo y nosotros nos hacemos como los sordos, llega un momento que si tú eres hijo, Él te va a disciplinar. Y las disciplinas de Dios son tan severas que Él dice que Él es tardo para la ira y grande, ¿qué? En misericordia, porque cuando Dios disciplina, es tan doloroso para el corazón de uno que uno no le queda ganas de repetir. Y ahí es que uno aprende a respetar a Dios. Ahí es que uno crece en temor a Dios. Y quizás todavía tú no has pasado por esa experiencia de disciplina al Señor. No lo intentes.
Si Él está hablando hoy a tu vida, no lo intentes. No intentes y no llegues al estado que Dios tenga que aplicarte una corrección fuerte porque tú quieres jugar a ser cristiano. Mira, es mejor hacer como David y decirle, Señor, tú llevas mucho tiempo hablándome de esto, yo sigo en las mismas, sigo permitiendo lo mismo, sigo haciendo lo mismo. Mira, la casa donde nosotros vivimos es sagrada. Hay padres cristianos que permiten que sus hijos se acuesten con la novia en la casa. Por favor. Y usted viene acá, te alabaré, te glorificaré, y permitiendo la inmoralidad en su casa. No, a Dios hay que respetarlo. Y si usted le ha permitido cosas indebidas a sus hijos en casa, hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de arrepentimiento. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios quiere bendecir nuestra casa. Dios quiere bendecir nuestra familia. Pero los primeros que tenemos que respetar a Dios somos. Y segundo, hacerlo, respetar. Yo hago respetar a Dios, y cuando yo respeto a Dios, es cuando a través de mí Dios empieza a manifestar esa autoridad y yo soy capaz de corregir a mis hijos. David tuvo también un problema. Usted sabe que David no fue capaz de corregir a sus hijos. Sus hijos hicieron cosas malas y él no fue capaz de corregirla. Mira, cuando nosotros no corregimos a nuestros hijos como Dios quiere que lo corrija, ¿eso trae consecuencias o no? Trae consecuencias. Y yo sé que nosotros amamos a nuestros hijos y deseamos el bien de ellos, pero si queremos que a ellos les vaya bien, tenemos que hacer las cosas como Dios dice y empezar a corregir los actos de maldad que vemos en ellos. Es tiempo, iglesia, primero, de entender que Dios no tiene favoritos. Por ende, si nosotros fallamos, Dios va a traer corrección a nuestra vida. Pero los que somos padres también es tiempo de que empecemos a decirle a Dios, Señor, dame la sabiduría para empezar a corregir las obras de maldad en mis hijos. Nunca es tarde en el Señor.